¿Puedes visualizar? Bueno, como le estaba diciendo, la clase de hoy es sobre acentuación de palabras. Un ratito. Reglas para trabajar conectado. Dice, este es para tener en cuenta durante todos nuestros días de clase. Al ingresar debes silenciar tu micrófono para que no haya, ¿verdad? Ruidos externos. Y los que usan celular, para recomendarle también poner de forma horizontal para que se pueda visualizar mejor. Bueno, recordamos, ¿qué es la tilde o acento? ¿Alguien tiene una idea vaga de lo que es tilde y acento? ¿O acento? Bueno, ¿qué es el acento? El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una palabra. ¿Y qué es la tilde o acento ortográfico? Es la rayita que ponemos en algunas palabras para señalar dónde va el acento. Es de suma importancia que nosotros sepamos esta diferencia para conocer después la clasificación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es el acento? El acento es, por ejemplo, si yo digo mamá, mamá lleva acento en la última sílaba, en la ma, pero también la palabra mamá tiene tiene tilde o acento ortográfico con la rayita. Si yo le digo mesa, ¿dónde se carga la voz? ¿En dónde tiene mayor intensidad la palabra mesa? ¿En mesa o mesa? En la me. En la me. Entonces, mesa lleva acento en la me, pero es un acento, no es un acento ortográfico, no es una tilde, es un acento simplemente. ¿Entienden? Sin embargo, la palabra mamá se carga la voz en la última sílaba y sí lleva tilde o acento ortográfico según las reglas, entonces lo que lleva es un acento ortográfico o una tilde, como le estaba diciendo. Si yo les digo silla, ¿lleva acento o lleva tilde? Acento. Lleva acento, muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene la rayita, según las reglas, no lleva la rayita que todos podemos visualizar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre acento y tilde. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Sílabas tónicas y sílabas átonas. Las tónicas es la sílaba pronunciada más agudo donde se carga la voz. Solo en algunas sílabas tónicas debe colocarse la tilde. Y las átonas son aquellas sílabas en donde no se carga la voz. Entonces, sílabas tónicas, la diferencia entre sílabas tónicas y sílabas átonas. Las tónicas son donde se carga la voz, dice. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra mamá? ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda. La segunda, porque se carga la voz en la segunda sílaba. Entonces, a esos llamamos sílabas tónicas.
Sin embargo, la sílaba átonas de mamá va a ser la primera. ¿Entienden? Entonces, la sílaba tónica de la palabra árbol, ¿cuál va a ser? ¿Cómo yo digo árbol? ¿Yo digo árbol o digo árbol? Acuérdense que las sílabas se cuentan hacia atrás. La primera sílaba de árbol es bol y la segunda sílaba de árbol es ar. ¿Entienden? En la segunda, yo. En la segunda voy a admitirle un ratito a alguien que se unió ahora. Bueno. Ahí está. Entonces, ya sabemos también la diferencia entre sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Qué son la acentuación de palabras? ¿Alguien que puede leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Te imprimía que te ocupaba un Profe, Sí, te escuchamos. Acentuación de palabras. Conocer la correcta acentuación de una palabra resulta sumamente importante. Cada palabra tiene su acento o mayor fuerza de pronunciación en una sílaba en específico, la cual se acentúa dependiendo de las reglas de acentuación. De esta forma, cuando se habla de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, nos referimos a las distintas clases de palabras que se clasifican de acuerdo con su acentuación. Por ello, para poder conocer con exactitud a qué categoría pertenece una palabra, es necesario identificar la ubicación de su sílaba tónica. Muy bien. Entonces, ¿qué es la acentuación? Es donde, o sea, lo que tenemos que hacer es identificar en dónde se carga la voz y luego se clasifica según la acentuación que vamos a ir viendo. Este es simplemente un cuadro para visualizar, por ejemplo, lo que están en verde son las sílabas tónicas. Mariposa, su sílaba tónica es po, pájaro, su sílaba tónica es pa, y televisión, su sílaba tónica es sion, donde se carga la voz. ¿Cuáles son las clasificaciones según su acentuación? Tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Empezamos con las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? ¿Quién puede leernos? Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Se les marca tilde cuando termina en N, S o vocal. Muy bien. Las palabras agudas son las palabras que se cargan la voz en la última sílaba. ¿Vieron como yo les expliqué que las palabras, sí, que las sílabas se cuentan al final?
ahí, por ejemplo, hotel, mi primera sílaba es tel y mi segunda sílaba es o. No se cuenta del principio, se cuenta de hacia al revés de la palabra. Entonces, para yo distinguir mi palabra aguda, tengo que ver si lleva acento en qué parte, ¿verdad? Hotel, ¿cómo yo digo? A veces nos cuesta, ¿verdad? O capaz tengamos vergüenza de pronunciar fuerte o despacio la palabra, pero es la única forma en que nosotros podemos distinguir más fácilmente dónde se carga la voz. Porque yo puedo decir hotel y no voy a lo mejor darme cuenta, ¿verdad? Pero si yo, ¿cómo yo digo hotel, ¿verdad? Por eso le pregunto, ¿cómo yo digo hotel? ¿Digo hotel o digo hotel? Y en este caso digo hotel, ¿verdad? Entonces se carga la voz en la última sílaba. Pero tiene reglas. Yo ya sé que la palabra hotel es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque se carga la voz en la última sílaba. Ahora, lo que yo tengo que ver es si hotel lleva acento gráfico o no lleva acento gráfico o tilde. ¿Entienden? Para que no sea más fácil, yo me voy a referir a la tilde como acento gráfico, para que podamos distinguir, ¿verdad? Que el acento gráfico es la rayita que le ponemos a cada palabra. Y el acento nomás es cuando no lleva acento con la rayita. Entonces, hotel, yo tengo que diferenciar si hotel lleva acento gráfico o no. Ya sabemos que es una palabra aguda porque termina, se carga la voz en la última sílaba. Para saber si lleva o no acento gráfico, las palabras agudas deben terminar en vocales A, E, I, O, U, que son las vocales, o en consonantes N, S. La palabra hotel no termina en consonantes, en vocales, y termina en una consonante L, que no es ni N ni S. Entonces, la palabra hotel no lleva acento gráfico. Pero al no llevar acento gráfico, no quiere decir que no es una palabra aguda. La misma cosa escribir. Yo digo escribir. Cargo la voz en la última sílaba. Pero no lleva acento gráfico. ¿Por qué? Porque termina en R. ¿Entienden? Ahora, con tilde. La palabra carbón. Carbón se carga también en la última sílaba. Cuando se carga en la última sílaba es una palabra aguda. ¿Lleva o no lleva tilde? ¿Lleva o no lleva acento gráfico? Sí. ¿Por qué lleva acento gráfico? Porque termina en N. País. Se carga también la voz en la última sílaba. También lleva acento gráfico o tilde porque termina en S. Conclusión. Las palabras agudas se cargan la voz en la última sílaba. Llevan acento gráfico si terminan en vocales y si terminan en las consonantes N o S. Si no terminan en vocales y si no terminan en N o S, no se acentúa gráficamente. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna consulta hasta acá? De mi parte, ninguna. Bueno. Seguimos. Un ratito voy a ver para mí que se unieron más compañeros. Ok, seguimos. Las palabras graves. ¿Cuándo las palabras graves llevan acento? ¿Quién puede leernos? Yo leo, profe. Dale. Palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Se les marca tilde cuando terminan en consonante diferente a N, S o vocal.
Muy bien. Entonces, las palabras graves se cargan la voz en la penúltima sílaba. Mesa, como estábamos viendo, mesa se carga la voz en la penúltima sílaba. Última, penúltima sílaba. Silla, la misma cosa. Ya es última sílaba y sí es penúltima sílaba. Cama, yo digo cama, no digo cama. Entonces, separo en sílaba última y penúltima sílaba. Entonces, mesa, silla y cama son palabras graves porque se carga la voz en la última sílaba. Ahora, ¿qué dice la regla? La regla de las palabras graves son contrarias a las reglas de las palabras agudas. ¿Por qué? Porque dice que las palabras graves sí se acentúan gráficamente cuando terminan en las consonantes pero cuando no terminan en las consonantes N o S o un vocal. Puede terminar en cualquier consonante que no sea N o S y ahí se le coloca la tilde o el acento gráfico. Ahí tenemos 3 ejemplos. Lápiz. Yo digo lápiz, no digo lápiz. Entonces se carga la voz en la penúltima sílaba y la palabra lápiz termina en Z. No es ni una vocal ni tampoco una consonante N o S. Entonces, sí se le coloca la tilde, sí se pone acento gráfico. La palabra árbol es una palabra grave porque se carga la voz en la penúltima sílaba y también se acentúa gráficamente porque termina en la consonante L. ¿Entienden? Las palabras graves son totalmente lo contrario a las palabras agudas. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, ¿quién lee? Son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Muy bien. Las palabras esdrújulas se cargan la voz en la antepenúltima sílaba. Plátano. La última sílaba es no, la penúltima sílaba es ta y la antepenúltima sílaba es pla. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Se carga la voz en la antepenúltima sílaba, entonces lleva acento gráfico. ¿Por qué? Porque las palabras esdrújulas no tienen excepción. Para las palabras esdrújulas solo debemos identificar que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. No es como la grave y como la aguda. Entonces, yo veo que una palabra se carga la voz en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula y directamente le coloco el acento gráfico. Último, también se carga la voz en la antepenúltima sílaba y lleva acento gráfico. Todas las palabras esdrújulas se acentúan gráficamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Quién nos lee las palabras sobre esdrújula? Yo, profe. Sí. Palabras sobre esdrújulas. Son aquellas que llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Muy bien. Las palabras sobre esdrújulas se carga la voz en la antes de la antepenúltima sílaba. Y también todas se acentúan gráficamente. O sea que todas llevan tilde. Cuéntamelo. Las palabras sobre esdrújulas son las más largas. Cuéntamelo. Lo es la primera sílaba. Me tercera sílaba y cuen es la
Cuarta sílaba. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Cómaselo. Última sílaba es lo, penúltima sílaba es se, antepenúltima sílaba es ma y antes de la antepenúltima sílaba es co. Cómaselo. Entonces, cómaselo es una palabra sobre esdrújula y llevan acento siempre. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Acá un pequeño resumen de lo que estábamos viendo. Se ve medio oscuro, ¿verdad? Ahí la diferencia. Palabras agudas, última sílaba. Se tilda cuando terminan en S, en N, S o vocal. Palabras graves, penúltima sílaba. Se tilda cuando terminan en cualquier consonante menos N o S. Palabras esdrújulas son las que terminan, las que se cargan la voz, perdón, en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Y las sobresdrújulas son las que se cargan la voz en la anterior a la antepenúltima sílaba, o sea, en la antes de la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna, profe. Voy a ver un poco porque dicen que no pueden ingresar, pero no, yo ya no tengo más ninguna solicitud. No sé por qué no pueden ingresar. Bueno, de todos modos, esto va a estar va a estar en la plataforma. Bueno, ¿llevan tilde? Vamos a ver algunas palabras. Palabras agudas que terminan en vocales y en consonante N y S. Por ejemplo, rubí, menú, marroquí, bebé, capitán, alemán, anís, canción, son todas palabras agudas. Palabras graves, si terminan no, se acentúan con tilde o con un acento gráfico si terminan en N, S o vocal. Y si se acentúan cuando terminan en todas las demás. Por ejemplo, problema es una palabra grave porque se carga la voz en la penúltima sílaba, pero no se acentúa gráficamente porque termina en vocal. Adulto tampoco se acentúa porque termina en vocal. Martes termina en S. Zapato termina en vocal. Volumen termina en N. No se acentúan estas palabras gráficamente porque terminan en consonantes N, S o vocales, pero siempre siguen siendo palabras graves. Ahora, árbol, cárcel, ángel, sí se acentúan gráficamente porque terminan en cualquier otra consonante que no sea N o S. Y luego tenemos las palabras esdrújulas que siempre llevan tilde o acento gráfico. Cuídate, brújula, gótico, hígado, ejército, cállate, dámelo, América, siempre llevan tilde. Y después tenemos las palabras sobresdrújulas que se cargan la voz en la antes de la antepenúltima sílaba. Todas también llevan acento gráfico. Cuéntamelo, devuélveselo, éticamente, fácilmente, explícaselo,
rápidamente, juégatela, véndemelo. Todas son palabras sobre esdrújulas. Acá un pequeño ejercicio. Identifica el grupo de palabras agudas. En el grupo de la letra A dice ángel, cárcel, taza. En el grupo de la letra B dice canción, volar, atrás. En el grupo de la letra C dice plátano, elástico, brújula. Nosotros necesitamos identificar si el grupo de palabras agudas está en la letra A, en la letra B o en la letra C. El grupo de la letra B. Muy bien, La en letra el B. grupo de la letra B, porque canción es una palabra aguda, volar es una palabra aguda, atrás es una palabra aguda. Un ratito. Bueno, seguimos. Otra actividad. Identifica el grupo de palabras graves. En la letra A tenemos película, tráfico, árboles. En la letra B tenemos inglés, papá, escribir. En la letra C tenemos líder, álbum, abanico. ¿Cuál de estas letras son graves? Contienen las palabras graves. A ver, chicos, anímense. Igual si no... El grupo de la letra C. El grupo de la letra C. El grupo de la letra C, muy bien. La letra A son esdrújulas, la letra B son agudas y la letra C son graves. Muy bien. Identifica si las siguientes palabras llevan o no tilde según la acentuación. Portugués, pájaro, dormir, zapatos, café. ¿Portugués lleva acento sí o no? Sí, Gráfico, acento No. gráfico. Sí. ¿Dónde sí se lleva carga acento la voz gráfico. portugués? Sí lleva, ¿Cómo yo profe. digo? Yo digo portugués, portugués o portugués. 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 ¿Qué clase de palabras entonces? Si se carga la voz en la última Aguda. sílaba. La E. Aguda, muy bien. ¿Y cuando lleva acento gráfico las agudas? Cuando ¿En qué letra termina termina en NS portugués? o vocal. Muy bien, S. entonces portugués. Se acentúa gráficamente. Muy bien, excelente. Pájaro. ¿Qué clase de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Entonces, si es esdrújula, ¿lleva o no acento gráfico? Sí, Sí o sí lleva. Sí, Sí lleva. perfecto. Perfecto. Dormir, ¿cómo yo digo? Yo digo dormir o dormir. Dormir. ¿Dónde se carga la voz? En la I. En la última sílaba. En la última sílaba. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Agudas. Esdrújula. Muy bien. Entonces, dormir es una palabra aguda. Muy bien, excelente. ¿Lleva o no lleva acento gráfico? No. No. No, no lleva. Lleva. No lleva. Muy bien, excelente. ¿Por qué no lleva? Porque termina en R. R. Zapatos. ¿Cómo yo digo? Yo digo zapatos, zapatos o zapatos. ¿Dónde se carga la voz? En la A. Entonces, ¿cómo yo digo? Zapatos, ¿verdad? ¿Última, penúltima o antepenúltima?
Penúltima. 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 Entonces, ¿qué clase de palabra es? Graves. Grave. ¿Se acentúa gráficamente o no? No, no se acentúa. Sí. No se acentúa gráficamente. Excelente. Café, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. ¿Lleva acento gráfico? Sí lleva. Lleva porque termina en vocal. Excelente, pendekatukume terei mangope. Identifica qué tipo de palabra es. Si es aguda, grave o esdrújula. Azúcar, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Grave, excelente. Gramática, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Excelente. Reloj, Aguda. Aguda. aguda, excelente. Bosque, Grave. 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 Miércoles, Esdrújula. 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 Excelente, excelente, me encanta. Excelente trabajo, chicos. Me encanta luego. Bueno. Seguimos entonces. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No, profe. No, profe. No tengan vergüenza de preguntar, entonces también de paso aprendemos todos, porque es algo, no es sencillo y es nuestro día a día. Al escribir, y nosotros como futuros docentes de lengua, tenemos que cuidar muchísimo. Ustedes tienen que ser, ¿cómo se dice? Que deben estar traumados por los acentos. Sea lo que sea, por más de que ustedes a lo mejor tienen otro perfil y enseñan otra cosa, ustedes como docentes de lengua van a ver que corrigen sí o sí los acentos, porque es algo nuestro, algo que debemos hacer bien, porque habla de nosotros como docentes. Bueno, yo les dejé algunos ejercicios en la plataforma. Voy a volver a compartir un ratito. ¿Pueden ver? Sí, profe. Bueno, este es un ejercicio que está en la plataforma y si alguien no está todavía en la plataforma, les voy a enviar por WhatsApp. Está otra vez todo lo que es las definiciones y luego las actividades. El ejercicio número 1 dice, todas estas palabras son agudas, pon acento en las que lo necesiten. El ejercicio 2 dice, todas estas palabras son llanas, pon acento en las que lo necesiten. En el ejercicio 3 dice, ahora tienes palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pon acento en las que lo necesite y escribe al lado qué clase de palabras son cada una.
Ese es uno de los ejercicios que van a realizar. Luego, vamos a encontrar un ratito. ¿Pueden ver? Sí, profe. Bueno, esto también va a estar en la plataforma y les voy a pasar en el WhatsApp. Ahí habla de todo, ¿verdad? La próxima clase vamos a dar todo lo que sea hiato y dictongo, pero ya está dentro de esto para que ustedes puedan tener, puedan leer y puedan realizar los ejercicios. El otro, este es un PDF, por eso tarda más para que pueda abrir. Está todito en este. Y también hay algunos ejercicios y también queda pendiente lo que es la acentuación diacrítica de los monosílabos y todo. Después están los porqués, que más adelante vamos a ir viendo todo esto. Entonces yo ya les paso ya esto para que ustedes puedan tener, si pueden imprimir, mejor, para que puedan tener, porque esto les va a servir muchísimo para poder estudiar. Porque sabemos que nuestro tiempo es corto y no vamos a poder desarrollar muchas veces o repetir muchas veces lo que damos. Entonces, por eso quiero que ustedes practiquen, hagan los ejercicios y me van pasando en el WhatsApp y luego vamos a... Perdón. Sí, ¿quién levantó la mano? Profe, Sí, decime nomás. la prueba diagnóstica no vas a calificar. Perdón. Está apagado mi micrófono. Sí, lo que pasa es que algunos hoy recién me estaban enviando. Por eso lo que quiero pasar todo junto. Ah, ya. Dale. Sí, Jessica. Profe, a nosotros cuando dijo Curi la vez pasada la secretaria que, por ejemplo, esto, ¿cómo decir, verdad? No vale punto y eso yo al final no entiendo. ¿Vale punto para el tema del examen o no vale punto cuando vamos a hacer el examen
para ingresar. No, eso es lo que yo le aclaré hace rato. Esto no vale punto. Todos los trabajos que nosotros hacemos no tienen puntaje, o sea, no se suma con el examen de ustedes, pero les sirve a ustedes para practicar, ¿entienden? Por eso yo también quiero, la próxima vamos a analizar por lo menos unos cuantos para saber si está bien o no está bien lo que ustedes estaban haciendo, porque si yo no les digo si está bien o está mal, ustedes tampoco van a poder aprender, ¿verdad? Y no van a saber si están haciendo bien. Pero no tiene puntaje. Los ejercicios que nosotros realizamos, que yo les doy, que yo les paso o les alzo en la plataforma, no tiene puntaje. Ustedes el día del ingreso, ustedes ahí van a hacer el puntaje que les va a hacer ingresar. ¿Entienden? Ah, bueno, dale. Gracias, profe. Dale, pero es importante que realicen al menos en castellano. Es importante que practiquen para que puedan fijar mejor los aprendizajes. ¿Alguna otra consulta? Natalia. El tema de la asistencia también. Yo voy a ir controlando en una del apartado de la plataforma. Está para que ustedes puedan colocar la asistencia del día. Busquen nomás y dice asistencia y ahí ustedes pueden poner presente. Yo de todos modos saco la foto de los que ingresan en todas las noches, o sea, todos los lunes. ¿Otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, entonces les dejo que hagan sus ejercicios y nos encontramos el próximo lunes. ¿Les parece?